versículo 1 en adelante, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Fíjate en la palabra, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos, los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Hasta ahí me paro, ¿verdad? Y bueno, estaba meditando esta tarde en esta palabra, que realmente Israel falló totalmente, ¿verdad? Por honrar más las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Dios. Pero meditaba yo que no solamente eran los judíos quienes lo hacían, ¿verdad? Yo creo que todos, si nos examinamos, todavía a día de hoy tenemos algo de las tradiciones humanas y que a veces invalidan los mandamientos de Dios. Cuando estuve en Corea del Sur, gente muy amable, la verdad, tremendo, los cristianos, cómo nos atendieron, fantástico el trato. Y nos llevaron, claro, a recorrer varias iglesias, ¿no? Y generalmente en todas las iglesias donde nos llevaron, tradiciones del budismo, total. Decorada la iglesia con colores como del budismo. Había que descalzarse, que es algo que hacen en los templos budistas. Y entonces, bueno, pues teniendo una conversación con ellos, les dijimos: pero oye, ¿cómo es esto que costumbres budistas en la iglesia evangélica? Y entonces ellos nos respondieron, dice: sí, dice, es verdad, dice, pero miren ustedes que vienen de los católicos y verán cómo tienen tradiciones católicas. Dice, pero ustedes no se dan cuenta. Y es posible y que sí, que dentro de nuestra mentalidad no nos damos cuenta, ¿verdad? Y a veces, pues, podemos honrar cosas que a Dios no le agradan. Y por eso tenemos que examinarnos. Yo sí que me di cuenta que aquí, de la idolatría, no nos espantamos mucho. Sinceramente. Vi una fiesta de la Virgen del Rocío y de la Virgen de lo que sea. Y aquí nadie se espanta, ¿verdad? No es que tengamos que estar lamentando, pero sabemos que eso está mal. Sin embargo, que alguien nos habla que celebra una fiesta judía, eso es judaizante, hombre. ¿Dónde vas? Es una fiesta bíblica que está apuntado en la Biblia. Dios mío, nos espantamos. Y cuando aquí sacan a la Virgen del Pompillo, hay una virgen que le llaman la Virgen del Pompillo, no pasa nada. Ahí encontramos que realmente... Por cierto que, si es posible, a lo mejor el día 12 de diciembre vamos a celebrar aquí la fiesta de Hanukkah. Danzas, no lo sé todavía, pero bueno, va a haber danzas. Bueno, la Ruth también me dijo que a lo mejor hay una danza, de otra iglesia también, y habría el encendido de velas, y bueno, se explicará un poquito la historia, que es muy bonito, ¿verdad? Pero este problema de guardar más y honrar más las costumbres humanas, a veces se guardan más que los mandamientos de Dios. Y tenemos que examinarlo mucho, ¿verdad? Muchísimo, para que no caigamos en la trampa del enemigo. Y yo lo digo más, ¿no? Porque como gitano entiendo más de estas cosas, sinceramente, porque sé bien lo que es la tradición, ¿verdad? Humana. Y lo que, claro, a ver cómo te explico. Cuando uno guarda una tradición, claro, yo
yo sí que te doy testimonio que yo tradiciones gitanas no guardo. Porque me he convertido a Cristo. Muchos también, pero hay otros que no, que lo siguen guardando, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente uno cuando uno cree que estaba haciendo lo bueno? Que es verdad que hay cosas buenas en los gitanos, hay leyes buenas, pero hay algunas que no. Pues te sientes como que si eres un traidor a tu etnia, ¿verdad? Cosa que aquí le pasaba a los judíos. ¡Hombre, qué escándalo es este! ¡Aleluya! Por ejemplo, cuando yo me convierto y yo no quiero de ninguna manera, y lo hice, no ir por ejemplo, en las Navidades, en las fiestas, no quería estar yo cuando eran inconversos, porque mi familia es toda convertida ahora, ¿eh? Amén. Es una bendición. Pues claro, ellos, ¿qué es lo que hacían? La juerga era una cosa, decían, esto es una cosa gitana. Y se ponían a bailar, a beber. Luego ahora ya ellos no lo hacen. Algunos, otros están ahí medio, ¿verdad? Y yo eso no, dije no. Y claro, tú no quieres a la familia. Que sí, claro que quiero a la familia. Pero quiero obedecer a Dios. Y por eso, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues como ni aún los que eran convertidos en aquella época no cumplían con la familia, yo cumplía en la comida, ¿verdad? En las cosas que podía, la comida, de todo eso. Pero cuando empezaba la juerga, yo me largaba. ¿Y entonces dónde me iba? Gracias a Dios, la iglesia no estaba muy lejos, me iba a la iglesia a orar. Y me sentía más feliz que todo, Padre Santo de la Gloria. ¿Verdad? Luego algunos ya me acompañaban, pero al principio no. ¿Verdad? Entonces, fíjate, es una tradición, ¿verdad? Pero yo me sentí bien honrando a Dios. Cumplí con ellos en aquellas cosas que entendía que era correcto, como la comida, el estar con la familia, pero cuando empezaban a pirriar, ahí te queda. ¡Aleluya! Déjeme decirle, y no se ofenda a nadie, que mucha gente de los que vienen de fuera y de los que están aquí, cuando llegan las fiestas, se largan con la familia y a alguno le ha dado un traguito, ¿eh? Aleluya. Yo sé que la añoranza y todo lo que uno quiera, pero primero está Dios antes que todo. Hay que cumplir con el Señor. Amén. Así que habían creado una tradición humana. ¿Y dónde está en la Biblia que había que cumplir las tradiciones humanas? ¿Que había que respetar a los ancianos? Sí. Pero había que respetar a los ancianos, claro, los que cumplían la ley de Dios. Pero si alguien no cumplía, pues no tenían por qué guardar esas cosas, porque no era del agrado de Dios. Entonces habían llegado a tal punto, fijaros bien, donde puede llegar alguien, ya sea a nivel doctrinal o porque alguien lo impone, porque esto lo imponían, que se pensaban que si comían sin lavarse las manos, el pecado entraba, se contaminaban. Hoy día existe igual, lo que pasa es que, bueno, Israel, pues en realidad el 80% no es religioso. Bueno, es como aquí que dicen que son católicos, pero no son nada, ¿verdad? Pero tú vas a los restaurantes y tienen los vasos para lavarse, y yo cuando fui, me parece que fue el primer viaje, vi que los harris hacían echándose el agua con los vasos, porque los vasos también tienen que tener rezos y cosas, y entonces se lavaban y luego iban a comer. Y se piensan que si no hacen eso, al comer se contaminan. De ninguna manera. Entonces aquí lo que el Señor les habla es que, ¿pero dónde está esto? La Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que lo que contamina, ¿verdad? Y luego este tiempo lo leeremos, es lo que uno habla, lo que uno dice, los malos deseos, los malos pensamientos, los odios, los rencores. Eso contamina. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay una cosa que el Señor nos ayude a todos y a mí también. El Señor habló de la palabra, ¿verdad? La palabra, nuestra boca, puede contaminar, ¿verdad? Y en este sentido tenemos que tener mucho cuidado nosotros y tenemos que cuidar, porque nosotros tenemos que ser de bendición para todo el mundo.
tenemos que ser de bendición para todo el mundo. Así que regañan al Señor, porque oye, tus discípulos están comiendo con manos inmundas. Y el Señor le dice, vamos a ver. Pensar con la cabeza. Cuando tú comes con las manos sin lavar, todo lo que comes, dice el Señor, va a la letrina. No hay contaminación. No contamina. O sea, te puedes enfermar, claro, hay que lavarse las manos, pero porque si comes con manos sucias, pues mira, puedes coger una hepatitis, puedes coger muchas cosas, hay que lavarse las manos. Pero no contamina el alma. Amén. No contamina el alma. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero ellos están tan empecinados en que lo que vale la tradición de los ancianos, la que discuten con el Señor. Bueno, la Iglesia Católica tiene lo mismo. Es decir, la Iglesia Católica lo que tiene, cuando yo he discutido con algunos católicos muchas veces, y cuando ellos no conocen Biblia y no pueden justificar, y dicen, no, pero es que las tradiciones también valen. Y los dogmas de la Iglesia, pero hombre, ¿van a estar los dogmas y las tradiciones por encima de Dios, de los mandamientos de Dios? ¡No! Y después de amén. No puede estar por encima de Dios, ¿verdad? Y si Dios dice una imagen es pecado, es pecado. Y ellos dicen, en Cuaresma no se coma carne. ¿Y dónde está en la Biblia eso? ¿Verdad? Todo, pero eso sí, si tú tenías dinero y pagabas a la Iglesia Católica dinerito, podías comerte todos los filetes que quisieras, no había pecado. Tremendo, ¿no? Y bueno, y luego después las bulas papales, que eran que tú pagabas un dinero, y todavía lo hay, ojo, todavía lo hay. Es decir, se paga un dinero y ellos te certifican que los pecados que tú cometas de ahí en adelante, claro, antes era el purgatorio, pero todavía siguen algunos creyendo, aunque el Papa dijo que no, y entonces ahí le ponían que entonces ibas a ser quitado del purgatorio durante 1000 años, 2000, 5000, si pagabas tanto dinero. Y si ves en la película de Lutero, que es historia, es verdad, pues bueno, claro, Lutero no creía en eso y él luchó contra eso. Y un día encontró a uno de los suyos, borracho, tirado en el suelo, y dice, pero ¿cómo haces esto? Que te emborrachas, pero ¿cómo es esto? Y entonces tenía el certificado del cura, que le había dado un certificado que se podía emborrachar, que no pasaba nada. Dice, esto me ha costado mucho dinero. Y he tenido que pagar no sé cuánto dinero. Como diciendo, y no me voy a poder emborrachar después que he pagado. Dios mío de mi vida. ¿A dónde puede llegar el hombre? ¿Verdad? Bueno, y la ignorancia también. La ignorancia. Y bueno, es verdad que la ignorancia, pero también el deseo del pecado también. Porque claro, al hombre le gustaba el pirriaque, pero se quería salvar. Y digo, bueno, ¿y cómo hago yo para quitarme, poder beber y que alguien me asuelva? Pues entonces salió, cuando estaban haciendo lo que llamaban ellos la iglesia de San Pedro, que es el Vaticano, y costaba millones y millones, y entonces salía ahí el enviado del Papa diciendo, todo el que dé no sé cuánto dinero será librado del purgatorio, será librado de todos los pecados. Y este borracho fue a pagar. y la absorbieron. Pero bueno, es lo que el hombre a veces también busca, ¿no? Aquí habían hecho una costumbre, una ley, y el que no la cumpliera, esa ley humana, tenía problemas. Pero Jesús tenía autoridad. Y entonces dijo, pues, el que quiera que se lave la mano y el que no, pues que no se las lave, ¿verdad? A lo mejor se las lavaban, pero no por el ritual de lo que ellos querían, ¿verdad? Que eso no está en la ley ni está en nada. Entonces, ¿verdad? Le preguntan esto y el Señor responde, fíjate bien qué fuerte cómo lo responde, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto, atención que esto es muy importante. De labios me honra. ¿Qué es lo que está hablando?
¿verdad? Que había gente que en la imagen externa quería hacer como que honraba a Dios. Por eso Jesús se mete con los fariseos, dice que os gusta cuando ayunáis, demudáis el semblante, ¿verdad? Y se ponen a hacer largas oraciones para que los hombres os vean. Dios mío de mi vida. El Señor nos ayude, ¿verdad? Cuando realmente lo que tenemos que desear es que Dios nos vea. Amén. Nuestras buenas acciones, que Dios las vea. No hacer nada por pegar el pantallazo, ¿verdad? Y que los hombres me alaben. Si los hombres me alaban, mal asunto, va mal el asunto. Pero si tú haces las cosas para Dios, Dios te honrará. Amén. Dios te honrará porque lo ha dicho en su palabra. Porque Dios ve nuestro corazón que lo hacemos para Él. Y eso es realmente lo que vale. Así que el Señor les está hablando que son hipócritas porque sus labios confiesan a Dios, pero el corazón está lejos. Ahora, al Señor no le engañan porque el Señor les dijo, vosotros que hacéis ver. Hay un pasaje que lo dice con mucha claridad, y ya lo leeré otro día, que hacéis, aparentáis delante de la gente que, qué santos son, vais a por las mujeres, a escondidas. A los fariseos les dice. Sí, tremendo, O sea, yo sé, por eso dice la palabra del Señor, que a Él no le puede engañar a nadie porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Así que qué importante es que entendamos que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Dios nos ve. Que Dios ve nuestro corazón, nuestras intenciones, y que es importante honrarle a Él por encima de todas las cosas. Un poquito más y ya voy terminando. Pues en vano me honran, enseñando, atención aquí, esto es importante, como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta? O sea, habían hecho unos mandamientos y entonces habían quitado, habían anulado la ley de Dios y habían antepuesto. Y eso es lo que es el Talmud. A ver, yo amo a los judíos fuerte y ayudo lo que puedo y estoy a veces en reuniones que estamos con ellos, también con algunos me escribo. Y hay que amar al pueblo de Dios, amén, porque Dios lo va a convertir, lo ha dicho su palabra. Pero tú cuando lees el Talmud y la Mishnah, todo lo que tiene son mandamientos de hombres. Sí. El Talmud. Sí, el Talmud, bueno, es libros que interpretan la ley, son comentarios, pero que dicen aberraciones. Cada rabino, bueno, hay yo que sé cuántas escuelas, hay dos tipos de Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. Y a veces según la escuela que es, utiliza uno o utiliza otro. Hay algunos comentarios que son buenos, que solamente comentan el Antiguo Testamento, pasajes, pero tienen unas aberraciones, pero muy, muy, muy fuertes en algunos casos. Muy fuertes. Mandamientos de hombres, interpretaciones de hombres. Y es que a veces cuando queremos interpretar la Biblia a nuestra manera, llegamos a ese problema, ¿verdad? A darle la vuelta. Por ejemplo, los solo Jesús. Los solo Jesús no creen en el Espíritu Santo ni en el Padre, solamente creen en Jesús. Porque ellos quieren entenderlo de una forma humana. Y las cosas de Dios no las puedo tratar de traerlo a mi mente natural. Lo que no comprendo lo acepto por fe. Amén. Entonces dicen que San Agustín de Hipona, que se convirtió en el año 300 después de Cristo, la Iglesia Católica estaba comenzando, todavía no era, pero ahí estaba comenzando ya con Constantino. Pero este era un hombre de Dios tremendo, se convirtió a los 30 años. Era un mujeriego, era terrible este hombre. Le gustaban las mujeres casadas.
y había tenido un hijo, pero él no estaba con su mujer, era un golfales y nada. Y tú fíjate, la conversión de él fue muy fuerte. Un día él había quedado con una mujer casada en un domicilio. Y en ese domicilio había libros, que en aquel entonces pues, no eran los libros como hoy día. Y agarró un libro, ¡pac! Y era el Nuevo Testamento. Y lo abrió y leyó en el capítulo 13 de Romanos. Cuando está hablando que el día está avanzado, la noche está avanzada, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las obras de la luz. Y cuando leyó este pasaje, cuenta la historia que se cayó de rodillas al suelo, llorando y llorando y llorando, arrepintiéndose de sus pecados, porque sintió que ese pasaje era para él, se sintió condenado en los infiernos. Y entonces se arrepintió y se arrepintió. Y estuvo bastante rato llorando y gracias que la mujer tardó, ¿verdad? Y al rato, o sea, no sé, dicen que tardó un tiempo, llamó a la puerta, Agustín, que soy yo. Dicen que, cuenta la historia que él, llorando todavía, abrió una puertecita y le dijo, yo ya no soy San Agustín, ¡pam! Ya no soy Agustín, ¡pum! Y cerró la puerta. A partir de ahí este hombre fue un apologista, defensor de la fe cristiana tremendo. Y en ese estudio de que él estudiaba tanto, él tuvo un sueño porque él tenía un problema con el asunto de la Trinidad. No la quería comprender. Y entonces dice que tuvo un sueño donde hizo un agujero en la playa, en el mar, y entonces quería con un cazo meter el mar en el hoyo. Y dice que una voz le dice, ¿qué haces, Agustín? Y dice, estoy tratando de meter el mar en el hoyo. Dice, así es tan complicado entender mis misterios en cuanto a la Trinidad y otras cosas. Así que a partir de ahí el hombre habló de la Trinidad y ya no quiso entender más. Simplemente lo que la Biblia dice, eso lo aceptó. Porque tan fuerte, amén. Así que a veces cuando no aceptamos, ¿verdad? Y tratamos de razonar, inclusive a veces para tratar de justificar, a veces hay gente que lo hace para el pecado, pues se inventa doctrinas, se inventa cosas, ¿verdad? Y hoy día más que nunca. Pero qué bueno es, ya terminó, mira la Biblia, aquí lo dice, es pecado. Amén. No hay más interpretación. Y lo acepto.